Dios de generaciones. Pero así convencido, diga, Dios de generaciones. Esa es la serie que estamos iniciando el día de hoy, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 26, que Dios es un Dios que anhela bendecir nuestras siguientes generaciones, nuestras siguientes generaciones futuras. Dios desea que cada una de ellas pueda ser bendecida. La palabra de Dios dice aquí que yo tengo que tener una descendencia para que Él pueda bendecirla. Amén. Yo tengo que tener una ¿qué? Una descendencia. Todo hombre, toda mujer, ¿verdad?, fue creado con el plan y el propósito de Dios de que pudieran multiplicarse, que pudieran tener hijos, que pudieran tener herederos, que pudieran tener una descendencia. Toda persona que vive sin hijos, que muere sin hijos, con él se murió toda la bendición que Dios tenía. Una persona que tiene hijos, que tiene herederos, hereda su bendición a otra generación. Amén. Entonces yo necesito tener, ¿verdad?, una descendencia en Cristo. No solo el Señor nos habla de hijos, ¿verdad?, físicos, sino que también nos habla de hijos espirituales, a los cuales uno desea poder bendecirles, poder enseñarles a ellos el camino de Dios y poder heredarles la bendición de Dios. Siempre les he dicho que mi deseo como pastor es que sé que un día ya no voy a estar aquí, y no porque ya no esté, usted abandone su fe, usted abandone los caminos del Señor. Al contrario, que usted siga amando a Dios siempre con todo su corazón. Amén. Si una iglesia, ¿verdad?, no tiene nuevos creyentes, no tiene una siguiente generación a la cual heredarle todo lo que Dios ha derramado sobre nosotros. Imagínense que aquí, ¿verdad?, Dios hace milagros, hace cosas grandes cada domingo que nos congregamos. Dios lo bendice a usted en gran manera, pero usted no tiene un hijo espiritual, usted no tiene un descendiente, un heredero. Cuando usted ya no esté en este lugar, se va a terminar y se va a acabar todo lo que Dios comenzó con nosotros. Y entonces Dios tendrá que volver a comenzar de cero con otra nueva generación. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que su bendición continúe una tras otra, tras otra, tras otra generación. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios desea que nosotros seamos bendecidos hasta las terceras y cuartas generaciones. La misma palabra de Dios dice que el diablo quiere a ti maldecirte hasta tu tercera y hasta tu cuarta generación. Por eso, mire, tenemos aquí nuestra imagen, ya que el deseo de Dios, ¿verdad?, es que nosotros y nuestras generaciones podamos servir a nuestro Señor. Amén. Que usted dice, bueno, yo ya soy abuelo, tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo mis bisnietos. Si usted en vida, ¿verdad?, ya conoció sus 3 generaciones después de usted tiene que preocuparse que esas 3 generaciones sigan al Señor. Si usted dice, yo ya soy padre, ¿verdad?, ya conocí a mi primer generación después de mí, ¿verdad?, usted tiene que buscar que esa generación continúe y siga el camino de Dios. Amén. La palabra generación, ¿verdad?, es descendiente. La palabra generación significa descendiente, descendientes, perdón. Y esto es lo que nosotros queremos que cada uno, ¿verdad?, pueda tener en su corazón. Cuando Dios llama al hombre, ¿verdad?, a la mujer, Dios los llama a ambos, ¿verdad?, responsables de la siguiente generación. Dios nunca creó al hombre, ¿verdad?, con un propósito corto. El propósito de Dios es eterno. El propósito de Dios trasciende, ¿verdad?, más allá de lo que yo pueda ver. Mire, si usted es papá y pudiera entenderme que lo que tú pides para Dios, lo que tú le pides a Dios para ti, ¿verdad?, no solo va a venir a tu vida, sino que también va a trascender a tus hijos y a tus siguientes generaciones. Amén. Ahora, no solo tiene que ver con la petición que le hacemos a Dios, porque también si tú pides cosas en este mundo, tú haces cosas en este mundo, también van a afectar tu vida y también van a afectar tu siguiente generación. La palabra de Dios dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, sin intención de hacer sentir mal a nadie, pero muchos, ¿verdad?, hijos son enfermos, pasan muchas enfermedades desde que nacen por consecuencia del pecado de sus padres. Muchos hijos, ¿verdad?, están viviendo una enfermedad que no tuvieron que haber vivido
vivido, no tuvieron que haber experimentado, pero sus padres, ¿verdad?, tienen una puerta abierta de pecado por la cual es visitada la vida de esos hijos, ¿verdad?, por el pecado de los padres. Entonces entendamos que la palabra de Dios dice que Dios desea hacerle, ¿verdad?, bien a nosotros, pero el diablo desea hacernos mal, el diablo desea dañarnos, el diablo desea lastimarnos, desea afectarnos. Y no hay dolor más grande para un padre que ver a sus hijos sufriendo por algo que él hizo, por algo que ella hizo. Imagínese que usted dice, bueno, si yo hice algo malo, pues está bien que me pase a mí algo malo, pero ¿cómo es posible que yo hice algo malo y ahora que esté sufriendo es mi hijo y es mi hija? Esa es una, ¿verdad?, acción que el diablo toma en contra de cada uno de nosotros para poder traernos un dolor, ¿verdad?, mucho más grande. El diablo busca que tú reniegues de Dios, que tú culpes a Dios de lo que le pasa a tus hijos, cuando la raíz de lo que le pasa a mis hijos está en que yo cierre una puerta de pecado. Si yo tengo abierta una puerta de pecado y la cierro, termina toda obra, todo derecho que yo le pueda dar al enemigo sobre mis hijos. Amén. Los padres son las autoridades, son las coberturas sobre los hijos. Cuando tú, papá, abres una puerta de pecado, el diablo, ¿verdad?, entra y el diablo busca hacer daño a todos los que están en esa casa, a todos los que están en esa familia. Por eso es importante que nosotros aprendamos a buscar la bendición de Dios, ¿verdad?, que esa es la que añade gozo a nuestra vida y también añade gozo a la vida de nuestros hijos. Amén. Todo padre quiere cosas buenas para sus hijos, ¿verdad que sí? Todo papá, toda mamá quisiera cosas buenas para sus hijos. Las cosas buenas no caen del cielo. Las cosas buenas las tienes que trabajar en tu hogar cada día. Tienes que enseñarle a tus hijos a amar a Dios. Tienes que enseñarle a tus hijos valores, principios, a ser personas educadas, personas correctas, ¿verdad? Tenemos nosotros que poder instruir a nuestros hijos, prepararlos para que ellos gocen de una vida bendecida de parte de Dios. Amén. La primera, ¿verdad?, generación de la cual le quiero hablar en esta mañana, recuerden, nuestro tema es, ¿verdad?, Dios de generaciones. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al versículo 12. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Diga conmigo, obedeció, para salir al lugar que le había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. Diga conmigo, fuera del tiempo. De la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La palabra nos está hablando de Abraham, y dice la Biblia que Abraham tomó una decisión. Diga conmigo, una decisión. Hasta este momento Abraham había adorado a otros dioses y a otros ídolos. Abraham en su casa tenía sus ídolos, sus imágenes, sus estatuitas, dice la Biblia. Él tenía ahí todos sus ídolos. Y una vez que él salió al campo, en el campo él tuvo un encuentro con Dios, y dice la Biblia que ahí Dios se le revela a él. Él regresa a su casa y le dice a su padre, he conocido al Dios verdadero. Y su papá le dice, ¿a cuál, si nosotros aquí los tenemos todos? Aquí los tenemos todos, dinos cuál de todos ellos te hablaron. Y Abraham le dice, no es ninguno de esos dioses que conocemos, es un Dios, ¿verdad?, no conocido hasta hoy. El nombre de él es el gran yo soy. Y entonces Abraham tiene ese encuentro y toma una decisión, que es obedecer a Dios. ¿Sabe usted cuántos padres Dios les ha dicho, deja ese pecado, y no lo quieren dejar? Deciden ellos como papá, ¿verdad?, seguirle dando gusto a su carne, seguirle dando gusto, deleite, ¿verdad?, a su carne, en vez de saber que la decisión que tú tomes va a bendecirte a ti y a tus hijos, va a bendecirte a ti y a tus, ¿verdad?, descendencia.
Por favor, papás, entendamos que en el momento que nos convertimos en padres, ¿verdad?, se vuelve una persona dependiente de mí. Y ya no decido solo por mí, ya no actúo solo por mí, ya no hago las cosas solo por mí, sino que ahora las hago por mí y por mi siguiente generación. Amén. ¿Por mi siguiente qué? Generación. Entonces es importante que yo pueda tener claro, ¿verdad?, que la generación de Abraham es una generación de fe. Diga conmigo, fe. La fe, ¿verdad?, de nosotros es desafiada a creer siempre en medio de la necesidad. Usted tiene una necesidad esta mañana, ahí Dios va a desafiar tu fe. Cuando te faltan los recursos, cuando te falta la salud, cuando te falta el dinero, cuando te faltan cosas, ese es el momento donde Dios va a desafiar tu fe. Ese es el momento donde Dios te va a decir, ¿vas a creer o no vas a creer? ¿Vas a confiar en mí o vas a confiar en ti? Ese es el momento donde Dios te va a decir, ¿vas a tener paz en medio de la necesidad o vas a estar angustiado, preocupado y vas a tomar malas decisiones en medio de la necesidad? Dios desea que en medio de la necesidad usted y yo confiemos en Él de todo nuestro corazón. Amén. Cuando nosotros creemos en Dios, ¿verdad?, vemos su poder en medio de toda necesidad. Nos gusta que todo esté bien, ¿verdad?, pero Dios quiere darnos más, y para que Dios nos dé más necesito más fe. Diga conmigo, más fe. Por eso es que yo le digo siempre, ¿verdad? Diga conmigo, no me enojo, pastor. Si usted llega tarde a la iglesia, ya desde ahí usted muestra el tipo de fe que tiene. ¿Ya vio cómo sí se enojó? Si usted no trae Biblia a la iglesia, ya desde ahí muestra el tipo de fe que usted tiene. Si usted no alaba, no adora a Dios, ya desde ahí está su fe. Porque hay gente que está en la iglesia con una pila de problemas encima que no lo deja ni aplaudirle al Señor. Su mente, ¿verdad?, lo tiene fuera de este lugar. Aquí está su cuerpo, sus ojos están acá al frente, pero su mente lo tiene fuera de este lugar. Hay personas que su mente lo saca de la alabanza, lo saca de la adoración. Estamos todos adorando y por un momento estás en tu lugar, pero estás pensando en todo menos en Dios. En todo menos en el Señor. Y ahí está el inicio de nuestra fe. Esa es la fe que tenemos. La fe de estar preocupado porque todo va a estar mal. Cuando una persona dice todo va a estar mal, así van a estar las cosas en tu vida. Si tú te preocupas porque las cosas van a estar mal, nunca vas a poder ver la bendición de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque tu mente programa todo tu cuerpo, toda tu vida, programa tu alma para que tú vivas preocupado y no para que vivas confiando en Dios. ¿Sí me explico? Y usted puede tener las mejores excusas del mundo. Mientras hayan excusas, nunca nadie va a ser responsable ni a comprometerse en su vida. Usted puede tener las mejores excusas, decir, es que no pude por esto, por esto, por esto, por esto, y a lo mejor son válidas, pero entiende en esta mañana que el tener una vida de esa manera es lo que hace que tu fe no sea fuerte, que tu fe no sea firme y que no veas la bendición que Dios quiere que veas en tu vida. Amén. Abraham salió de su tierra. Y dice la Biblia que caminaron días, semanas, meses caminaron por el desierto y no encontraban para ellos una tierra, ¿verdad?, la cual Dios les había prometido. No la encontraban. Llegaron por fin a una tierra y en esa tierra Dios le dice a Abraham, te voy a dar una, ¿verdad?, descendencia la cual voy a bendecir por generaciones. Y entonces Abraham se voltea a ver a él, siendo él un hombre, ¿verdad?, ya de una edad avanzada, siendo él una persona de 100 años. Su esposa la voltea a ver y siendo una mujer ella de 80 años. Abraham dice, pero nosotros, ¿cómo vamos a poder nosotros tener un hijo? Toda la vida Dios le pudo decir a Abraham las mejores excusas que usted puede imaginarse. Señor, lo intentamos, hicimos todo en nuestra juventud, en los momentos y en los años fértiles, tratamos, fuimos con esto, nos tomamos todo lo que la gente nos dijo, le oramos a cuanto Dios la gente nos dijo. Abraham pudo haberle dicho a Dios todas las razones por las cuales no seguir creyendo de que iba a ser padre. Amén. Y usted dice, yo estoy enfermo. Yo ya probé esto y nada me ha funcionado. De repente vengo a la iglesia y me dicen en la iglesia que Dios me va a sanar. Y usted empieza y dice, yo
ya probé esto, ya probé el otro. Ahí está tu fe, o sea, tú crees, tu fe te dice, ¿verdad? Tu mente te dice, tú estás programado para creer que no hay solución para tu problema, que no hay solución ni respuesta para tu necesidad. Abraham no hizo eso. Abraham obedeció a Dios. Todo le decía a Abraham que él no podía tener hijos, pero él tomó una decisión que fue obedecer a Dios. Amén. Amén. Cuando alguna persona dice, hoy Dios me habló en el culto, pero tú sales del culto y sigues haciendo tu voluntad y no decides obedecer a Dios, Dios te dice que cortes con un pecado de raíz. Tú en el culto te quebrantas y dices, Dios me está hablando, yo necesito cambiar esto, dejar de hacer lo otro. Sales del culto, llegas a tu casa y sigues viviendo de la misma manera y no tomas la decisión de obedecer a Dios. Ahí está la diferencia entre la bendición y la maldición a tu siguiente generación. Ahí está la diferencia. Y tú puedes vivir, ¿verdad?, con todo respeto. No quiero, perdón, ¿verdad?, hacer sentir mal a nadie. Quiero, por favor, que me puedan entender. Tú puedes vivir siendo un padre irresponsable en tu siguiente generación. ¿Cómo soy un padre irresponsable en mi siguiente generación? Vuelvo a repetir, cuando lo único que me preocupa son los deleites, ¿verdad?, de mi carne, los deleites, las pasiones de mí. No importa si estoy pecando, ¿verdad?, o haciéndolo mal, pero no soy consciente de que lo que estoy haciendo está afectando a mis hijos. Está afectando a mis hijos. Imagínese que usted, en vez de darle a su hijo una vida espiritual bendecida, usted le dé a su hijo una vida espiritual maldecida. Y usted dice, pero ¿cómo hago eso, pastor? ¿Cómo es que yo estoy maldiciendo a mi hijo? Yo no lo quiero maldecir. Es que no es una intención que tú tengas, es una acción que cada padre hace. Cada padre que no es consciente, ¿verdad? Cuando se vuelve un padre, los hijos son dependientes. Diga conmigo, dependientes. Por eso es que les decimos cuando se van a casar, usted ya no debe depender de sus padres. Ese vínculo se tiene que romper, porque ahora usted comienza una nueva familia y un nuevo hogar. Ahora usted comienza su familia y su hogar. Pastor, es que mi papá no me quiere dejar ir de la casa y quiere que ahí vivamos todos en una casita bonita, 8 plantas una arriba de otra, y que ahí todos estemos juntos y ahí calidad. Porque dice mi papá que él siempre soñó que en un terrenote ahí crezcamos todos. Pues por muy bonito que eso suene, no es correcto. Aunque no digan amén. Entonces ya, ¿verdad? Usted ya se casó, bueno, busque su propio hogar, su propia casa. Entonces si mi papá es que mire que mi papá no quiere y se pone a llorar y se pone mal, pues dele un mejoralito. Y ya ore por él. Y usted tiene que tener su propia casa y su propia familia. ¿Amén? A que no digan amén. Entonces usted tiene que saber que ahora usted como papá, como mamá, usted es responsable de una siguiente generación. El primer mandato en la Biblia, diga conmigo el primer mandato, para los casados, el primer mandato para los casados es, por lo tanto, el hombre se unirá a su mujer y dejará a su padre y a su madre. Es que las rentas están caras, pastor, y mire, así me ahorro de la renta. Pues sí, te estás ahorrando una renta, pero estás quebrantando un mandamiento de Dios y te está yendo peor todavía. Entonces hay gente que ahí está en la casa del papá y de la mamá y dice, mire, pastor, no nos alcanza el dinero para nada, ni te va a alcanzar hasta que obedezcas a Dios. Mire, pastor, trabaja mi esposo, trabajo yo, trabaja mi hijo mayor y estamos bien endeudados. Y van a seguir más, porque Dios no puede bendecir a alguien que rompe y quebranta eso, solo porque tu papá y tu mamá te dicen que estés ahí, porque si no se le sube la presión y se le baja la presión y se pone mal. ¿Sí me explico? Escúcheme bien, tu papá y tu mamá, tú eres el hijo de tu papá y tu mamá, y ellos siempre van a querer que tú estés ahí con ellos, siempre, nunca van a aceptar la idea de dejarte ir, nunca la van a aceptar. Amén. Puedes tener 40, 50 años y para tus papás tú siempre vas a ser un bebecito y una bebecita. Y siempre ellos van a querer que tú estés ahí con ellos. Amén. Y mientras más cerca te tengan, mejor. Ellos siempre van a querer. Más las mamás. ¿Cómo les cuesta a las mamás dejar ir a los hijos varones? Aunque no digan amén las mamás. Entienda, mamá, que si su hijo ya se casó, ya deje lo que haga su vida. Hombre casado, puente quemado, ya deje lo que se vaya, ya a su vida. Amén. Entonces usted
usted le pregunta a su papá y a su mamá, ellos siempre van a querer que usted esté ahí. Aunque ellos, escúcheme bien, tu papá y tu mamá no te quieren hacer un mal, no me malinterprete. Ellos quieren, ¿verdad?, que siempre usted viva con ellos. Pero usted que conoce la Biblia sabe que si usted no obedece a Dios y toma la decisión de ir en contra de lo que Dios establece, está acarreando condenación para su propia vida. Y eso es de lo que usted debe evitar. Usted lo debe evitar. Usted debe evitar esa parte. Pastores, que mire, aquí está el terreno de mi papá y me dijo que me vendía la esquinita y ahí vamos a estar. Es lo mismo. ¿Sí me explico? Pastor, mire, mi papá abajo y mi mamá y yo en la planta de arriba. Y así cada quien en lo suyo. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a poder obedecer a Dios. Ese es el conflicto de todos los padres. Entonces todo lo que yo hago como papá, todo lo que yo hago como papá, como mamá, ¿verdad? No importa qué tanto tú te esfuerces, escúchenme bien, no importa qué tanto tú te esfuerces como papá y como mamá, si vas en contra de Dios, estás teniendo una puerta abierta de pecado que va a venir a afectar a tus hijos. Y tú dices, yo doy lo mejor de mí y yo no sé por qué mis hijos son rebeldes, porque tú eres rebelde para con Dios. Tú no quieres obedecer a Dios, pero sí quieres que tus hijos te obedezcan a ti. No, la misma rebeldía que yo como papá tengo con Dios, mis hijos también van a tener conmigo. Escúcheme bien esto, si yo no aprendo a estar bajo autoridad, nunca voy a poder estar sobre autoridad. Si usted es un mal hijo para con Dios, ¿verdad?, va a ser un mal padre para con sus hijos. No podemos dar algo que no tenemos. Entonces, hablar de las generaciones es entender cómo funciona la bendición y cómo funciona la maldición. Usted debe preocuparse por la bendición y eviten la maldición. Eviten. Pastor, les pagué a mis hijos los mejores estudios. Eso no los va a hacer buenos hijos. Les pagué la escuela más cara, más privada. Viera que toda la materia me la reprobaron. Entiéndame que todas esas cosas son buenas. Si usted tiene la posibilidad de pagarle a sus hijos una buena escuela privada, lo mejor que usted quiera, calidad. Pastor, le compraba los mejores útiles, los mejores cuadernos así de esos de pasta gruesesota, pastor, bonitos, calidad. De todo les compraba lo mejor y me reprobaban todas las materias. No terminaron su carrera. Mi hija a los 14 años se fue con un changoleón que se encontró por ahí. Y usted está triste, sufriendo, diciendo, ¿cómo es posible que mi hijo truncó, verdad? Yo veía a mi hijo como un doctor, no veía a mi hijo como un padre a los 15 años. Y ya embarazó a una muchacha. Y usted dice, Señor, ¿por qué pasa todo eso? Escúcheme bien, porque esto es importante. Nos iríamos para atrás, ¿verdad?, si escucháramos la voz clara de Dios diciéndonos a nosotros, ¿ves todo lo mal que tiene tu hijo, tu hija? Es porque tú tienes abierta esta puerta de pecado. Es porque tú tienes abierta esta otra puerta. Es porque tú tienes abierta. David, el rey David lo entendió. Y fíjese, mire, Dios nos guarde a todos, Dios nos guarde a todos. Amén. Dios nos guarde a todos de que algo así nos pase a nosotros, ¿verdad? David era un hombre que él iba de una mujer que él amaba mucho, él iba a tener un hijo, tenía varias mujeres y de un hijo, una mujer que él amaba mucho iba a tener un hijo, pero él se apartó de Dios. Y entonces en ese momento dice la Biblia que vino un juicio de Dios sobre el hijo, y que el hijo nació enfermo, y que David empezó a orar y a buscar de Dios, pero el hijo terminó muriendo. David no pudo nunca con ese cargo de conciencia, porque él sabía que la raíz de ese mal en el hijo había sido él. Le doy un consejo a todos los que son papás y a los que piensan ser papás. Usted tiene que saber que si ahora usted tiene hijos, ¿verdad?, usted tiene una doble responsabilidad. Una responsabilidad de cuidarlo físicamente y una responsabilidad de cuidarlo espiritualmente. Todo lo que tú hagas como papá ahora va a beneficiar o va a afectar a tu siguiente generación. Lo va a hacer. Tu hijo nunca va a ser un buen hombre y una buena mujer si tú no aprendes a ser un buen hijo para con Dios, un buen hombre y una buena hija, una buena mujer para con Dios. Amén. Amén. Y escúcheme bien, apenas estamos comenzando el mensaje y escúcheme, estoy seguro
que a todos aquí Dios nos está hablando. El problema no es escuchar la voz de Dios, es obedecerla. Porque mucha gente escucha la voz de Dios. ¿Sabe cuánta gente está a punto de robar y sienten en su corazón que Dios les dice, no robes porque eso es malo? Y ni a la iglesia vienen. No son cristianos. Simplemente Dios les habla y le dice, lo que vas a hacer ahorita está muy mal. No lo hagas. Huye mejor de esto. Mucha gente escucha la voz de Dios, pero no la obedecen. Al contrario, ¿verdad? Sienten que Dios les dice que no lo haga y hasta antes de hacer dicen, Diosito, guárdame, cuídame, que nadie me vea, que nadie me haga, hazme invisible. ¿Sí me explico? El problema no es que escuches la voz de Dios. El punto es que la tenemos que obedecer, aunque no digan amén. ¿Verdad? Nosotros necesitamos obedecer la voz de Dios. Génesis capítulo 12, verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu ¿qué? Fíjese bien, es lo que le estoy explicando. ¿Qué fue lo primero que le dijo a Dios a Abraham? ¿Verdad? Mire, haga de cuenta que los papás, ¿verdad?, de Abraham eran personas así muy religiosas, bastante religiosas. Y entonces, ¿verdad?, Dios va con Abraham y le dice, lo primero que tiene que hacer es dejar tu tierra y dejar, ¿verdad?, a tu familia. Deja a tus padres, déjalos y vete al lugar donde yo te voy a mostrar. Amén. Regresa Abraham con esa palabra y le dice, papá, mamá, muchas gracias por todo, pero me tengo que ir. Pero Abrahamcito, ¿por qué te quieres ir? Todo este negocio en el que hemos trabajado va a ser para ti, Abrahamcito, no te vayas. Eso fue lo que contestó su papá y su papá para con Abraham. Le dijo, toda la tierra que tenemos te la vamos a heredar a ti. Toda. Pero Abraham entendió que lo que Dios le estaba pidiendo era que lo dejara a su parentela y que dejara su tierra. Amén. Suena bonito uno como hijo, ¿verdad? Nada más tomar un negocio que ya unos padres, ¿verdad?, construyeron y trabajaron. Si eso es lo que Dios te dice, adelante. Si Dios te dice, tú no vas a comenzar nada nuevo, tú vas a heredar lo de tus padres, adelante. Esa es la voluntad de Dios. Pero si Dios te dice, no vas a heredar lo que tus padres han hecho, vas a construir lo propio, lo tuyo. Por favor, no se me vaya a ofender ni a molestar nada. Amén. Amén. Muchas veces lo que nuestros padres, incluye a los niños, lo que nuestros padres construyeron, muchas veces tiene raíces de engaños, de mentiras, de pecados, de muchas cosas. Y Dios no quiere que heredes eso. Ahora que tú conoces a Dios, ahora que tú andas en los caminos de Dios, Dios quiere que tú heredes algo nuevo, donde su raíz, ¿verdad?, sea Dios, donde su inicio, su comienzo sea Dios. Hay muchas mujeres que comenzaron negocios, ¿verdad?, haciendo favores sexuales. Muchas mujeres solas que desesperados por ver a todos sus hijos, ¿verdad?, pidiendo alimentos, pidiendo de comer, cometieron errores como esos por el estilo. Y tú no lo sabes como hijo. Tú no lo sabes, tú no tienes ni idea de las cosas que tuvieron que hacer tus padres. Y tú dices, no, yo sé que mis padres todo fue puro trabajo, puro esfuerzo y puro sacrificio. Eso solo Dios y tus padres lo sabrán. Amén. Y no juzgamos a ningún padre. Lo que quiero es que entiendas porque a veces Dios te pide que no heredes lo que tus padres construyeron, sino que mejor tú comiences con lo tuyo. En el boletín que cada uno de ustedes tiene, ¿verdad?, les explico eso. Los ciclos de maldición. Diga conmigo ciclos. Un ciclo es un círculo, es algo que siempre da vuelta. Las maldiciones dan vuelta cada 4 años. Las bendiciones dan vuelta cada 4 años. Entonces hay momentos donde hay personas que están siendo maldecidas cada 4 años. Pero de repente tú tomas la decisión de decir, yo le entrego mi vida a Jesús. Yo le entrego mi vida a Cristo. Se rompe el ciclo de maldición y comienza contigo un ciclo de bendición. Pero como todavía tienes a tus padres, tienes espiritualmente un inicio, un nuevo comienzo, algo nuevo que Dios te está dando a ti. Amén. Pero no vas a heredar nada de lo que tienen tus padres. Más bien tú les vas a bendecir a ellos y tú vas a compartir con ellos. Y tú dices, pero es que mis padres llevan 20 años, 30 años con ese negocio y ellos dijeron que me lo van a dar a mí. Amén.
tú lo tomas y estás tomando, ¿verdad?, otra vez el mismo ciclo de maldición del cual Dios te quería hacer libre. Esto es lo que sucede aquí con Abraham. Ahí en Génesis 12:1, por favor, dejemos ahí el pasaje, ¿verdad? Dios es claro con Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Mejor, si tú dices, pastor, mira que en la casa de mi papá, de mi mamá, hay 24 habitaciones, lujo, mármol, techo, lámparas, calidad, mire, cada habitación tiene su propio baño, tenemos aire acondicionado, todo, y a mí mi trabajo, ¿verdad?, solo me da para pagar un cuarto de 400 pesos. Con las paredes todas sin terminar, mojosa, se llena todo de polvo ahí de tierra, no tenemos techo, ¿verdad?, de cemento, es de lámina, es un calor horrible, es esto, lo otro. Mejor que te falte todo, pero que no te falte la bendición de Dios. Mejor vivir en un cuartito apretado, tú solo con tu esposa, y empezar debajo a construir lo que Dios te ha dado. Lo que tus padres tienen, no nacieron con ello, ¿verdad? También tuvieron su inicio y también tuvieron su comienzo. Si Dios te dice que te va a dar lo de tus padres, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero si Dios te dice, tienes que dejar la casa de tu padre y tienes que comenzar tú mismo, tienes que comenzar lo tuyo, lo propio, ¿verdad? A nosotros siempre nos da risa con la hermana Rosa, ¿verdad? La abuelita de la hermana Miriam, porque el deseo de ella es que todos vivamos ahí. A todos nos ofreció lo mismo. Al hermano Alberto, a la hermana Mónica les ofreció la parte de arriba. A la hermana Mía que nos ofreció la parte de arriba. Al hermano Juan Carlos y a la hermana Nayeli también les ofreció la parte de arriba. Entonces ella dice, ¿verdad? Aquí construyen su cuartito, aquí vivimos todos juntos. Calidad. Amén. Entonces, no es eso lo que Dios nos ha dicho. No es eso. Entonces usted tiene que saber, ¿es difícil vivir aparte y pagar una renta? Claro que sí. Es bastante difícil, bastante complicado. Más, ¿verdad? Hay un pastor que me dice, todo el dinero que uno paga, si usted tiene un terreno, aunque solo sean 4 paredes y un techo, ¿verdad? Todo lo que tú gastes en terreno, lo estás invirtiendo y te va a quedar a ti. Pero lo que tú pagas de renta no es algo que vas a recuperar después de varios años. Tú puedes vivir pagando 5 o 10 años de renta y el beneficiado es el dueño del lugar. ¿Sí me explico? Puedes embellecer el lugar donde vives, que se vea calidad, pintado, bonito, acabado, todo se queda ahí. Amén. ¿Es difícil vivir rentando? Claro que sí. Claro que sí, bastante complicado. Pero si estoy en la voluntad de Dios, Dios ves las ventanas de los cielos abiertas sobre tu vida. Ves la bendición de Dios sobre tu vida y sobre tu descendencia. Verso 2. Ahí mismo, Génesis 12, versículo 2, dice, y haré de ti nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? ¿Y serás qué? Mire, regresemos al versículo 1, verso 1, dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre. Verso 2, si haces esto, te bendeciré, te engrandeceré y haré de ti bendición. ¿Y serás qué? Pongámoslo al revés. Pongámoslo al revés. Quédate en casa de tus padres. No obedezcas a Dios. Haz las cosas a tu manera y a tu modo. No verás bendición de Dios. Nunca verás engrandecimiento, crecimiento en tu vida. Y nunca serás bendición. Nunca serás bendición. ¿Suena duro? Sí, entiéndame esto, que no es nada contra los padres, es que podamos entender la diferencia entre vivir bajo bendición o bajo maldición. Una persona puede vivir bajo maldición con todas las buenas intenciones del mundo. Decir, es que yo no estoy haciendo nada malo, yo solo tengo una buena intención. Mi buena intención es que mis hijos estén conmigo. Amén. Si mi hijo se consigue una mujer, no importa, que se la traiga a la casa, aquí vivimos todos. No. Enséñele, ¿verdad?, a casarse, y ya que esté casado, que busque su propia casa. Y ahí Dios lo va a bendecir. Y va a ser mejor como padre, que veas a todos tus hijos juntos maldecidos, va a ser mejor que aunque ellos vivan en lugares diferentes, los veas bendecidos. Amén. Hay papás que les costó separar a sus hijos, que hoy solo está él solo con su esposa o con su esposo, están ahí los dos solitos.
Su hijo, por un lado, ¿verdad?, está teniendo éxito en una carrera que terminó. Su hija, por otro lado, está teniendo, ¿verdad?, éxito en su familia y en otra carrera que terminó. Su hijo está siendo prosperado por otro lugar. Ve a todos sus hijos bendecidos. A todos los ve bendecidos, con una familia, con un hogar. Y ve cómo poco a poco ellos van siendo engrandecidos y van siendo bendición. Amén. Cuando usted tiene su propio hogar y usted vive en la casa de sus padres, eso es un monstruo de dos cabezas. Porque ahora yo ya tengo mi familia y yo soy una cabeza, soy una autoridad. Pero mi papá y mi mamá siguen también siendo autoridad en el mismo hogar. Y siempre eso va a terminar mal. No pueden vivir dos autoridades juntas, porque tarde o temprano van a terminar chocando, van a terminar colisionando una con otra, diciendo: ¿y tú por qué no me dejas disciplinar a mis hijos? ¿Y tú por qué te metes? Y este es mi casa y se hago lo que yo diga. Y no, pero ¿qué me hizo? Y eso va a terminar muy mal. Amén. Entonces dice acá la palabra de Dios que nosotros tenemos que poder honrar y obedecer a Dios. Efesios capítulo 6, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Si crees en Dios, también crees en sus mandamientos. Una persona que dice: yo creo en Dios, pero vivo mi vida como yo quiero, ¿verdad? No, yo creo en Dios y vivo mi vida a la manera de Dios. Honro a Dios, ¿verdad?, honrando sus mandamientos. Amo a Dios amando también su palabra y obedeciéndolo. Entonces es importante que nosotros podamos aprender a obedecer a Dios. Segunda generación, después de Abraham, ahora nace Isaac. El Dios, ¿verdad?, de Isaac, dice la palabra, y esta es la generación de los 1000 años. La primera generación es la generación de fe. Diga conmigo: fe. Una vez más, diga fe. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creerle a Dios, dejar a su parentela y tomar la bendición de Dios. Amén. Si Dios te está diciendo que deje la casa de tus padres, hágalo y tome la bendición de Dios. Génesis capítulo 12, verso 1 al 6 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Escúcheme bien, lo primero que aprendes en este versículo, Génesis por favor 21 del 1 al 6. Lo primero que aprendemos en el versículo es que si yo obedezco a Dios, Dios cumple lo que Él promete. ¿Sí me escuchó? Si yo obedezco a Dios, Dios cumple lo que Él promete. Entonces dice acá: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Diga conmigo: el tiempo de Dios. Una vez más, diga: el tiempo de Dios. No es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Es lo que Dios diga. Dios lo va a hacer en el tiempo de Él. Usted está desesperado, desesperada. Por favor, antes de que le reclame a Dios por qué Dios no le ha bendecido, primero pregúntese si usted está obedeciendo a Dios, si usted está haciendo la voluntad de Dios. Seguramente, si haces la voluntad de Dios, Dios va a cumplir lo que Él prometió. Versículo 3: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sara vivió muchos años amargada, frustrada, triste, porque no podía concebir y dar un hijo. Pero dice: ahora que decidimos obedecer a Dios, ahora que decidimos dejar la casa de nuestros padres, ahora que decidimos hacer esto, hacer lo otro, empezar a obedecer a Dios. Usted puede decir: ahora que decidí entregarle mi vida a Cristo, ahora que decidí empezar a obedecer a Dios, ahora empiezo a ver la bendición, ¿verdad?, de lo que Dios ha prometido a mi vida. Si Abraham y Sara no hubieran obedecido a Dios, Abraham y Sara hubieran pasado la historia sin haber tenido hijos. Ellos pasaron a la historia teniendo hijos porque tomaron una decisión, que fue obedecer a Dios. Amén. No pases a la historia sin que se cumpla lo que Dios dijo de ti. Si usted se da cuenta en el pasaje, en varias ocasiones dice lo que Dios dijo, lo que Dios había hablado, lo que Dios había dicho. Amén.
¿Qué cosa Dios ha dicho de ti? Que tú vas a ser bendición, que vas a ser un hombre y una mujer bendecida. Si usted dice, pastor, yo no veo esa bendición en mi vida. Mire, le soy honesto, yo pienso que todo lo que toco termina mal. Comienzo un negocio y se me va mal. Me llega una bendición de dinero, me llegan 10,000, 20,000 pesos, en 2 días ya no tengo ni un peso. No sé en qué me lo gasté todo. ¿Sí me explico? Usted dice, pastor, mire, me llegan muchas y muchas cosas y muchas oportunidades a mi vida y todo me va mal. Volteo a ver mi vida alrededor, no veo la prosperidad de Dios. No veo que yo esté siendo una bendición. Decide hoy obedecer a Dios. Amén. Y vas a empezar a ver los milagros, porque esta es la segunda generación. Los milagros que Dios va a hacer sobre una vida. Muchos están hoy decidiendo vivir una vida de milagros, que es la vida que Dios ofrece. Amén. Vive la vida que Dios ofrece. Mira a tu alrededor, ¿verdad? Y ve qué cosas Dios necesita hacer en tu vida, qué milagros Dios necesita cambiar en tu vida. Necesitas vivir en esta siguiente bendición, que es la bendición de Isaac, una bendición de milagros. Tenemos que tener mucho cuidado y no olvidarnos nunca de Dios. La tercera y última generación es la generación de Jacob. Génesis capítulo 28, verso del 15 en adelante dice: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Una vez más, ¿verdad? Dios dice que Él va a cumplir lo que Él dijo. Verso 16: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y digo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esta siguiente generación es la generación de la restitución. Diga conmigo: restitución. Una vez más, diga: restitución. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Amén. Fíjese bien, Abraham está muriendo y Abraham viene y pone su mano sobre la cabeza de Isaac y lo bendice. Y declara bendición, bendice toda la vida de Isaac y su siguiente generación. Ahora Isaac está muriendo y él tiene que bendecir a Esaú. Pero Jacob viene y hace las cosas mal y roba una bendición que no era de él. Y entonces viene Isaac y bendice a Jacob. Escúcheme bien, Jacob sabía que nunca iba a poder hacer uso de esa bendición. Nunca, no iba a poder él nunca hacer uso de esa bendición. A donde él fuera, esa bendición que tenía sobre su vida le iba a terminar acarreando maldición. ¿Por qué? Porque era algo usurpado y algo robado que él tomó de Dios, que no era para él. Que no era para él. Amén. Amén. Escúchenme bien. Cuando Dios dice, y pónganme atención todos, cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, significa que él tiene un esposo para ti y una esposa para ti. Pero tú vienes y no te esperas el tiempo de Dios y vas y en pecado te unes a una mujer. Sabes que esa mujer no es la bendición de Dios y que ese hombre no es la bendición de Dios. Y por más bonito que lo quieras poner y lo quieras decir, y por mucho que quieras, ¿verdad?, decirme a mi pastor, pero es que entonces usted me está maldiciendo. No, fuiste tú quien tomó la decisión. Y sabes que vas a caminar toda tu vida con esa, ¿verdad?, decisión que tomaste encima. Y sabes que está mal. Amén. Sabes que está mal. Por mucho que tú busques a Dios, te consagres, te metas con Dios, nunca vas a poder hacer un buen uso de esa persona, de ese esposo, de esa esposa, bajo maldición. El día que tú ordenes tu vida y Dios le dé una oportunidad, ¿verdad?, las cosas se compondrán, porque ese es el Dios en el cual creemos. Amén. Pero por favor, ¿verdad?, por favor, sea consciente de que las cosas no van a mejorar solo porque usted se consagre si usted camina con una bendición que no es para usted. Es una bendición tener un esposo, sí, pero es que si lo tienes fuera del tiempo de Dios, no estás ni casado, estás fornicando todos los días. Amén. Amén. Y vuelvo a repetir, y sé que suena feo y suena fuerte y nadie quisiera escuchar eso, pero es que quiero que entiendas que esa es una puerta grande de maldición en tu vida. Esa es la diferencia entre caminar bajo bendición o bajo maldición. Es la gran diferencia.
Y usted dice, pastor, yo unos días tengo tanta pasión por el Señor, pero de repente todo eso me lo quitan, lo pierdo. ¿Y por qué lo pierdo? Porque tienes una puerta abierta que te hace caminar bajo maldición. Entonces, mi deseo como pastor es que tú puedas salir de esa condición y vivas bajo la bendición que Dios promete en su palabra. Él ha prometido que tú seas bendición y que tú seas un bendecido. Amén. Ese es el propósito de Dios, ese es el plan de Dios, bendecirte. Si tú vives bajo maldición por tus propias decisiones, Dios hará todo lo posible. Dice acá, ¿verdad? Con Jacob, Dios hará todo lo posible para que se cumpla lo que Él había dicho de cada uno de nosotros. Entonces el deseo de Dios es bendecir nuestra vida. Amén. A la gente hoy le obsesiona poder recuperar, ¿verdad?, su juventud. Y ahí lo que usted en la noche poniéndose 20,000 cremas en la cara, pensando que al día de mañana se van a ver más jovencitas. Amén. Amén. Entonces, ahí lo que usted, ¿verdad?, operándose, pintándose el pelo, ¿verdad? Mire, luzca con gusto sus canas. Honrosa, dice la Biblia, honrosa es la persona que peina canas. Honrosa es. Entonces usted no ande ahí disfrazándolas ahí. Amén. Le salen 3 canas y va y se pinta ahí todo el pelo. No. Usted tiene que, la generación, ¿verdad?, de Jacob es una generación que debe buscar recuperar lo que es bueno, no las cosas que todo el mundo quiere, ¿verdad? La gente está, vuelvo a repetir, obsesionada por querer recuperar. Mire, lo digo con todo respeto, por favor. Se ve mal usted de 50 años vistiéndose como si tuviera 50 años, metiéndose en pantalones que quién sabe cómo entró ahí, poniéndose faldas, ¿verdad?, que ya no son para usted, ni ropa que es para usted, porque así piensa que se va a sentir más joven y sale a la calle, ¿verdad?, pensando que se va a sentir más joven. ¿Sí me explico? Entonces es importante, ¿verdad?, que usted pueda vivir la vida que Dios le está permitiendo vivir. Hay oportunidades que todos quisiéramos volver a tener, ¿verdad? Hay ocasiones que hasta las soñamos y decimos, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera hecho esto en mi pasado? Si no me hubiera juntado con este hombre, no me hubiera juntado con esta mujer, hubiera terminado mis estudios. ¿Qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera tomado mejores decisiones? ¿Qué hubiera sido de mi vida si no le hubiera hecho caso a mis padres y me hubiera casado? ¿Sabe usted que hay hombres y hay mujeres que se quedaron solas por hacerle caso a sus padres? Amén. ¿Qué hubiera sido de mi vida si hubiera hecho esto? Mucha gente sueña con eso, pero son cosas que ya no regresarán. Sabemos que no van a regresar. Es muy bueno saber que Dios te da oportunidades para que tú puedas restituir todo el pecado de tu pasado. La oportunidad que Dios te da es para que puedas restituir el pecado de tu pasado, que puedas quitar todo pecado de tu vida, toda condenación, toda maldición de tu vida. Cuando decimos Dios te va a dar una oportunidad, no es que te vas a volver a casar. Si estás casado, ¿verdad?, con una persona, vas a seguir con él. Si estás rejuntado con una persona, Dios quiere que tú ordenes tu vida. Amén. Ese es el plan y es el propósito de Dios, ¿verdad? La oportunidad que Dios te da es que tú puedas tener una vida libre de pecado, libre de condenación y libre de maldición, que puedas comenzar las cosas de nuevo. Hay muchos padres, no solo en esta, en todos, diga conmigo, en todas las iglesias, hay muchos padres que ellos están en la iglesia y sus hijos están en el mundo pecando, porque sus padres cuando tuvieron, ¿verdad?, la oportunidad de honrar a Dios no lo hicieron y vivieron haciendo lo que ellos quisieron. Y hoy esos padres se enojan y se molestan con Dios y dicen, Señor, tanto que te pido por mi hijo, por mi hija, ¿por qué no lo traes a la iglesia? Entonces entienda, hay una gran diferencia entre caminar bajo bendición y bajo maldición. Puedes tú ser el cristiano más fiel de la iglesia, puedes llegar aquí a las 8 de la mañana, irte hasta las 2 cuando ya todo el mundo se va, puedes leerte la Biblia toda completita. Mientras no cierres una puerta de maldición, siempre va a haber maldición sobre tus hijos o sobre tu familia. Amén. ¿Cómo termino las maldiciones en mi casa? Cerrando las puertas de maldición. Toda puerta de maldición se abre con un pecado, así inician las maldiciones. La Biblia dice que el propósito del diablo es hurtar, es robar
y es destruir. Son las tres manifestaciones de una maldición. ¿Cómo se manifiesta una maldición en la vida de una persona? Con robo, con hurto y con destrucción. Amén. Con robo, con hurto y ¿con qué? Con destrucción. Entonces tú dices, pastor, ¿por qué le robaron esto a mi hijo? ¿Por qué le robaron esto a mi hijo? Tanto que yo quise cuidarle, guardarle, por una puerta de maldición. Pastor, ¿por qué mi hijo tomó un camino de vicios si yo hace años que dejé los vicios? No sé si me explico. Por una puerta de maldición que empiezan a hacer. Hay muchos padres que hoy lloran sobre la tumba de sus hijos, que murieron, ¿verdad?, después de una noche de alcohol, de fiesta, de muchas otras cosas, con sobredosis de droga, en fin, por una mala compañía. Hay hombres que prometieron una vida de alegría, de gozo a una mujer. El padre, ¿verdad?, contento, pensando que era el hombre de su vida, le entregó a su hija y ese mismo hombre la terminó matando. ¿Sí me explico? Y decimos, ¿por qué pasó eso? Si yo hace un año, hace 2, hace 5 años tomé la decisión de darle mi vida a Cristo. Tienes que romper todas tus maldiciones. Todas tus maldiciones. ¿Por qué presentamos a los hijos, verdad, como iglesia? Porque número 1 es un mandato y es algo que Dios dice, es algo que Dios ordena en su palabra. Y número 2, ese es el momento donde pedimos y oramos a Dios que se rompan todas las maldiciones sobre sus hijos. Usted dice, pastor, mis hijos ya están grandes, yo nunca tuve la oportunidad de presentarlos, entonces más necesitas como padre romper todas tus maldiciones. Amén. Si usted dice, ya yo subí a mis hijos al altar, los ungí con aceite, fueron ungidos, fueron presentados delante de Dios, tienes que saber que ahí se rompen las maldiciones. Amén. Tienes que saber que ahí se rompen ¿qué? Se rompen las maldiciones de ese día a tu pasado. Pero si del día que tú los presentaste para adelante volviste a abrir más puertas de pecado, vienen cosas difíciles, ¿verdad?, nuevas sobre tu vida. Por eso es que todos, antes de dormirnos, pidámosle perdón a Dios y pongámonos a cuentas con Él si en algo le hemos fallado. Pero no lo haga por algo religioso, hágalo de corazón. Porque tú puedes decir, ¿verdad?, Señor, perdóname porque te sientes, ¿verdad?, con culpa, pero no porque te sientas arrepentido. Te sientes culpable, pero en tu interior sabes que lo vas a volver a hacer, que vas a volver a pecar. Entonces tú tienes que tomar tu decisión con un arrepentimiento genuino. Diga conmigo, genuino. Quiero por favor que me acompañe en su Biblia al libro de Génesis capítulo 32. Pastor, ¿qué debo de hacer si hoy he entendido en el servicio de hoy que mi vida está bajo maldición? Que mis hijos están bajo maldición, que en mi casa hay puertas de pecado abiertas, hay puertas de maldición. Aquí está la respuesta si usted se ha hecho esas preguntas en el mensaje de hoy. Usted tiene que tener identificado este pasaje en su Biblia, porque usted tiene que estar meditando bien para saber qué es lo que usted va a hacer para romper sus maldiciones. Amén. Génesis 32, del versículo 22 en adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿qué le respondió? Esta es la respuesta para poder salir de toda maldición. Esta es la respuesta. Que haya de ti el que te aferres a Dios. Solo eso. Solo eso. Amén. Amén. Pastor, ¿no me hace una oración para que se me quiten las maldiciones? No, yo también tengo que buscar que Dios quite las mías. Y la única manera es aferrarse a Dios. Pastor, cometí errores en mi juventud, como todos hemos cometido. ¿Cómo me libero de eso, pastor? Aférrate a Dios. Y no te sueltes de Él hasta que Él te bendiga y cambie tu maldición por una bendición. Amén. Y que el día de mañana tú digas, yo fulano de tal, tengo la bendición de Dios. Y esto le voy a dar a mis hijos.
Esto es lo que tengo para ellos. Yo sé que ya llegó el tiempo de Dios para mí, ya estoy grande, ya estoy en una edad de vejez, ¿verdad? Ya estoy en una edad grande, lo que voy a dar a mis hijos es la bendición que yo peleé, que yo busqué. Dice el verso 28, y el varón dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob. No se dirá más tu nombre, ¿qué? ¿Sabe qué significa Jacob? Jacob significa usurpador. Y él usurpó un lugar, y él caminó con una bendición que no era de él. Y entonces aquí el ángel lo bendice, ¿verdad? Y le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Diga conmigo, Israel. Y ahí nace el pueblo de Israel, en esa lucha de Jacob por su bendición. Ahí nace. Escúcheme bien, en tu familia nunca nadie ha servido a Dios, pero tú peleas tu bendición. Y en esa pelea que tuviste, ahí nace una generación de pastores, ahí nace una generación de ministros, ahí nace una generación de personas que van a amar y a ser fieles a Dios. Mire, yo he conocido familias completas, ¿verdad?, en las iglesias, pero completas. Usted unos viejitos, ¿verdad?, luego los hijos de esos viejitos, los hijos de ellos, y todos en la iglesia. Y cuando usted platica con ellos, dicen, mi tío es pastor en no sé dónde, mi hijo es ministro de la danza en no sé dónde, mi hijo esto, lo otro, por aquí. Cuando habla usted con ellos eran gente también que vivían apartados de Dios, pero pelearon su bendición. Amén. Póngame toda su atención, por favor, al siguiente video para que podamos orar.